Bueno, Pipe, llegamos al programa número 42 y ¿qué temas vamos a tratar? Pues yo me quedé pensando si realmente la propuesta de Petro en cuanto a lo pensional ayuda o no. La que dijo en estos días y a ver si, buen tema, a ver si resuelve o no resuelve la crisis pensional, porque esa es una propuesta que se lanza al aire, le llama la atención a mucha gente y no se sabe exactamente si funciona o no funciona. Pero también hay otra idea que está rondando por allí y es que con el aumento del precio de la gasolina que se va a dar desde el mes entrante, si los que están a gas van a tener un auge o no van a tener un auge, ¿y qué fue lo que averiguaste? Sí, pues yo estuve hablando con algunas personas del sector del gas y están bastante entusiasmados. Vamos a ver. Sube el precio de la gasolina, el del gas no, entonces como que se mueven más vehículos a gas. Yo tengo en cambio algo relacionado con Arepa Fest. Estamos en pleno Festival de las Arepas en Bogotá y en Cali y vamos a hablar de las arepas, pero no solo de las colombianas, vamos a hablar de las arepas venezolanas y la diferencia entre una y otra en una entrevista buenísima con María Luisa Flores, que es chef, actriz y modelo. Vas a ver. Bueno, y finalmente, Karen, ¿qué nos dejó? ¿Y Karen, hoy dónde está? Ah, no se sabe. Ay, aquí está Karen. Hola. Hola Karen, ¿cómo estás? Karen. Mauricio, Felipe, seguimos de gira junto a Impacto Económico recorriendo algunas de las ciudades de Latinoamérica para mostrar tendencias empresariales y también actualidad económica. ¿Y qué actualidad económica y qué historia nos encontramos aquí? Porque estoy desde la ciudad de Córdoba, Argentina, que recordemos es el segundo país con la inflación más alta de Latinoamérica. Así que aterrizamos en este país para conocer cómo es que viven los ciudadanos con esta hiperinflación. A lo que es vivir sabroso y transmitir la información para que todos nos nutramos de ella. Entonces, bueno, pues hay a grabar. Vamos a grabar ya. Se volvió a calentar el tema pensional precisamente por unas declaraciones del presidente Gustavo Petro que abordó algunos elementos de su propuesta pensional. Mauro, ¿en qué consiste todo este debate? Pues lo que la gente se está preguntando, Pipe, es si esa propuesta pensional, que sería una reforma que pasaría el semestre entrante, no este, verdaderamente resuelve algunos problemas o por el contrario empeora la situación de estos problemas. Pero un momentico. ¿Cuáles son esos problemas? Ah, bueno, vamos por partes. Hoy en día el régimen pensional tiene 4 grandes problemas. El primero, la baja cobertura. Solo 1 de cada 4 colombianos que están en edad de pensionarse logra tener una pensión. El segundo problema, el costo fiscal. A pesar de que la cobertura es tan chiquita, se lleva casi la tercera parte de los impuestos que pagamos los colombianos. Tercer problema, el sistema es regresivo. ¿Qué quiere decir eso de regresivo? Pues que está subsidiando más a la gente más rica y no está subsidiando a la gente más pobre. Pero el cuarto problema, hay inequidad horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 personas con condiciones iguales tienen distinta jubilación dependiendo de si están en el régimen público de Colpensiones o están en el régimen privado de los fondos privados de pensiones. Pero con todos estos datos y declaraciones, ¿cuál es exactamente la propuesta? Pues lo que conocemos es lo que se dijo en campaña, Pipe, porque todavía no hay propuesta de reforma. Primero, acabar la competencia entre los fondos de pensiones y Colpensiones, es decir, que no estén compitiendo los dos por atraer gente, sino que Colpensiones se especialice en recoger las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos de todos los colombianos. Muy pocos colombianos ganan más de 4 salarios mínimos y de allí para arriba que la gente tenga libertad para aportar a los fondos privados de pensiones como un ahorro privado. Pero fuera de eso, toda esa cantidad de plata que se va a Colpensiones, que vaya a financiar un bono pensional de medio salario mínimo, es decir, 500.000 pesos al mes para 3 millones de colombianos que hoy no tienen esa clase de cobertura, Pipe. Pero entonces, ¿cuál es la discusión de qué tanto es lo que está hablando la gente? Ah, la gente dice muy bonita esa propuesta, pero sí resuelve los problemas del sistema actual, los que acabamos de decir, esos 4 problemas de cobertura, costo fiscal, inequidad, etcétera. Pero además de eso hay una gran discusión. ¿Qué pasa con el mercado de capitales, con el ahorro del país? Las pensiones constituyen buena parte del ahorro del país y si se terminan yendo a Colpensiones, deja de haber tanto ahorro en el país y eso se convierte en un cuello de botella para el crecimiento. Pero la tercera, la palabra confiscación es algo que todo el mundo menciona. Si tengo mis pensiones en los fondos privados y de repente se los llevan para Colpensiones, ¿eso es una confiscación de los ahorros de la gente? Son las preguntas que hay en este momento, Pipe. Muy buenas y complejas preguntas, por eso Mauricio Reina entrevistó a un experto en el tema.
Así es, Pipe, tenemos con nosotros a un verdadero experto en el tema, Eduardo Lora. Él fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy es investigador asociado del Centro de Crecimiento de la Universidad de Harvard y, aparte de eso, fue director de Fedesarrollo, donde yo lo conocí. Bienvenido, Eduardo, a Impacto Económico. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, Eduardo, esta propuesta que aunque todavía no está concreta del todo, ya le conocemos los lineamientos principales, ¿sí resuelve o no resuelve los principales problemas del sistema pensional en Colombia? Bueno, veamos varios problemas. El problema de cobertura, en cierto sentido, resuelve el problema, digamos, de cobertura de las pensiones, porque claro, vamos a tener la pensión básica que ahora va a cubrir a gente que no estaba en el sistema. Lo que no resuelve para nada, no lo cambia en absoluto, es la cobertura de afiliación. Hay muy pocos afiliados porque hay una gran informalidad en Colombia, eso no lo va a cambiar esta reforma. El segundo problema es el problema del costo fiscal. Esta es una reforma que trata de mejorar la situación de caja de corto plazo del gobierno para poder pagar la pensión básica y poder pagar las pensiones. Pero una cosa es resolver el problema de caja y otra es resolver el problema del costo fiscal. Si las pensiones que se van a recibir en Colpensiones van a estar básicamente determinadas con las mismas condiciones que hay en la actualidad, es decir, la misma tasa de edad y las mismas condiciones que determinan cuánto va a recibir uno de pensión, pues no, esto no resuelve el problema del costo fiscal, al contrario, lo aumenta porque las pensiones que se dan a través de Colpensiones son pensiones subsidiadas. Ahora está el tema de la regresividad. Que es uno de los gravísimos problemas que tiene el programa pensional colombiano. Aquí también, en parte, esto sí resuelve el problema, pues porque la pensión básica pues, le va a llegar a gente que no estaba siendo cubierta, y también porque al poner un tope sobre, digamos, 4 salarios, no sabemos exactamente, pero digamos que son los 4 salarios, quiere decir que los ingresos o los salarios por encima de esos 4 no van a generar después un subsidio para pensiones más altas. Entonces, en esa medida se corrige también parte del problema de la regresividad. Pero solo en parte, porque, claro, hay otros aspectos de la regresividad del sistema que uno no sabe si se van a corregir o no. Por ejemplo, ahorita hay el problema muy grave de que quienes no consiguen pensión en Colpensiones les devuelven la plata sin intereses. Y quienes no consiguen pensiones en Colpensiones son básicamente gente de ingresos inestables y bajos. Entonces tenemos un sistema muy regresivo por ese lado. No sabemos si eso se va a corregir, ojalá se tenga en cuenta. Entonces, están todos esos aspectos pues, que hacen que la regresividad en parte se corrija y en parte no. Y uno podría agregar un cuarto aspecto a todos estos que estamos mencionando, que es el de la inequidad horizontal. Yo creo que en eso sí va a haber un cambio muy importante, pues que en este momento tenemos un sistema que es completamente esquizofrénico. Una persona con las mismas condiciones de contribuciones durante el mismo tiempo puede recibir pensiones muy distintas si está en las AFPs o si está en Colpensiones. Eso es un problema de inequidad horizontal gravísimo. Eso en parte yo sí creo, o en parte no, eso sí creo que se va a funcionar. Y finalmente, Eduardo, ¿le suena que esta propuesta, como la conocemos por ahora, que ni siquiera tiene un proyecto concreto, es una reforma confiscatoria, sí o no? Ni sí ni no, puede ser confiscatoria, depende de cómo se reconozcan o no los ahorros que ha hecho la gente en las AFPs y, nuevamente, cómo se determinen cuáles son las condiciones para pensionarse en Colpensiones. Si son las actuales y se pasan, son los números de semanas que tiene la gente, esto es confiscatorio, claro, porque hay gente que ha pagado más y que ha aportado más, pues no recibiría correctamente lo que ha contribuido. Es el punto de vista experto de Eduardo Lora, quien nos ha ayudado a entender mejor si lo que conocemos por ahora de la reforma pensional que seguramente entrará al Congreso en el próximo periodo legislativo resuelve o no los problemas del sistema pensional colombiano. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En Colombia hay más de 170.000 vehículos que funcionan a punta de gas y están felices sus propietarios. ¿Por qué? Porque la gasolina empieza a subir en octubre 200 pesos cada mes y el gas mientras tanto se mantiene barato. Pero a la vez hay incertidumbre sobre el gas. Pipe, ¿cómo es la cosa de los propietarios de vehículos a gas y si se van a transformar más o no? Pues los propietarios la están pensando porque por un lado sigue estable y muy económico el gas, pero por otro lado está esa incertidumbre, Mauricio. ¿Qué es lo que piensan los propietarios de vehículos a gas? La nota de Pipe. Con una gasolina que subirá en octubre y seguirá subiendo, los colombianos ya piensan en opciones para hacer rendir la plata.
Asdrúbal Torres de Gas Express, una empresa dedicada a convertir vehículos de gasolina a gas, ofrece una alternativa. Tenemos un 43% de diferencia con respecto a la gasolina corriente. Pero habrá que caminar con cuidado, o mejor, movilizarse con cuidado. El gas parece ser una alternativa de corto o tal vez de mediano plazo con incertidumbre. El gobierno del presidente Gustavo Petro no se ha mostrado muy amigo de los combustibles fósiles. Es necesario transitar a un sistema económico diferente basado en la producción, el conocimiento y las energías limpias. Combustibles fósiles en los que están el petróleo, el carbón y el gas. Por ahora, nadie ha hablado de grandes aumentos al gas vehicular como está sucediendo con el precio de la gasolina, pero el nuevo gobierno ya ha mencionado la posibilidad de dejar de explorar gas en Colombia y empezar a importar gas. Sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a 7 u 8 años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Pero mientras todo esto ocurre y el país mantenga sus reservas gasíferas, Asdrúbal Torres explica que el gas vehicular podría ahorrarle a los conductores aproximadamente un 40% de dinero en relación a tanquear con gasolina. Con un galón hoy referente de 9.500 pesos, ellos aproximadamente van a tener que por día tanquear alrededor de 43-45.000 pesos, mientras que con gas se tanquea aproximadamente con unos 23.000 pesos. Las nuevas iniciativas del gobierno tienen ante sí una realidad. Los vehículos a gas ya llevan años funcionando. Por 200 kilómetros uno hace 32.000 pesos de gas. En gasolina son 42.000, 45.000, ¿sí? Entonces es un ahorro así sean de 15.000 pesos. Y el gas le da una garantía a uno de un poco de ganancia siquiera para uno en cuanto a movilizar el carro todo el día, ¿no? Del gas que demanda el país, apenas el 7% se destina para uso vehicular. Por eso, a pesar que la pandemia le pegó muy duro a este sector, 2019, 24.318 vehículos convertidos a gas, 2020, 18.360, 2021, 15.519, agosto de 2022, 9.046. Ahora, con una gasolina cada vez más costosa, se espera que los vehículos a gas tiendan a aumentar con todo y las prevenciones. Sí, el crecimiento es continuo. A comienzos del 2023 se abrirá una nueva sucursal en la zona norte de la ciudad. El gallo para muchos es conseguir el dinero para pasarse a gas. Sin embargo, existen beneficios para quienes decidan hacerlo. Hoy en día el Estado, Ecopetrol, da unos incentivos que oscilan en 1.200.000 y las distribuidoras como Gas Natural Banti dan otro incentivo que va entre 600, 700 hasta 1 millón. La suma de estos dos aproximadamente 2.200.000. La instalación promedio está en 3,5 millones. Si el gas es una alternativa más barata y más gente la usara en lugar de la gasolina, ¿insistirá el gobierno en suspender la nueva exploración de gas? Estamos en pleno Arepa Fest hasta el 25 de septiembre, pero en Colombia ya no hay un festival de las arepas, sino hay, además de las colombianas, arepas venezolanas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación. María Luisa Flores, chef, modelo, actriz, nos explica todo. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana o de la economía regional, porque uno de los eventos importantes de estos días es el Arepa Fest, el Festival de las Arepas que va del 15 de septiembre hasta el 25 de septiembre en Bogotá y en Cali. Y resulta que hoy en día un Arepa Fest en Colombia que no tenga arepas venezolanas no es Arepa Fest. Ustedes tienen aquí a su majestad la arepa Catira, ni más ni menos, apetitosa, poderosa, potente. Y para entender un poquito las preguntas que surgen a partir de esta comparación de gastronomías y de culturas gastronómicas, tenemos con nosotros a María Luisa Flores. María Luisa, bienvenida a Impacto Económico. Hola, muchas gracias. Qué rico estar acá con ustedes hoy. Bueno, María Luisa, eres chef, eres modelo, eres actriz. ¿Cómo es esa comparación de gastronomías entre Colombia y Venezuela? Tú llevas en Colombia algo más de 12 años y conoces muy bien la gastronomía, has tenido restaurantes en Colombia. ¿Cómo es la diferencia fundamental de gastronomías? Empecemos por ahí y ahorita hablamos de la arepa. Yo siento que más que hablar de diferencias podríamos hablar de similitudes, si me das permiso. La cocina venezolana y la cocina colombiana son bastante similares.
compartimos muchos platos, ¿no? En Venezuela también hay arepas, aunque son distintas, también hay arepas, los palitos de queso, las sopas, ¿no? El mondongo, ¿cómo le dicen ustedes? El sancocho. Tenemos una cosa en el estado Zulia parecida al aborrajado de Cali. Hay muchas cosas que se parecen. Nuestros guisos bases, que son como cebolla, pimentón y tomate, también son muy parecidos. Y pues yo siento que si tendríamos que hablar de diferencias, pues obviamente cada región tiene su magia. En Colombia las regiones son muy marcadas. Pero pues yo siento que las migraciones que hemos tenido cada país han marcado diferencias en la forma en que comemos. Venezuela, digamos, tuvo una migración muy marcada en el último siglo. Llegó gente de todas partes, ¿no? Como de Asia, hay mucha población china en Venezuela, turcos, libaneses, palestinos, afganos, ¿no? Hay como gente de muchos lugares de Asia, luego también pues europeos llegaron, españoles, portugueses, franceses, alemanes, italianos, ¿no? Muchos colombianos, que sin embargo ha tenido una influencia muy importante, sobre todo en la costa atlántica, de la cultura libanesa, o la cultura pues árabe. Y eso también ha marcado como su gastronomía, ¿no? Igual en el Pacífico colombiano hay como unas influencias muy bonitas de las culturas afro y hay como el coco se siente como muy presente en parte de la gastronomía de esa zona. Pero pues en general yo creo que nos parecemos bastante, compartimos muchas cosas de la cocina. Y nos parecemos, pero también hay diferencias serias. Y ya que hablamos del Arepa Fest, yo veo esa arepa apetitosísima, deliciosa, pero la veo tan distinta a la arepa colombiana. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia de las arepas venezolanas y las arepas colombianas? Yo siento, espero que los venezolanos no me maten, pero siento que Colombia tiene una diversidad o una cultura alrededor de la arepa muy interesante. En cada pequeño pueblo, en cada zona del país se hacen arepas distintas. Y en Colombia la protagonista es la arepa, ¿no? O sea, como que casi que se come sola, ¿no? Uno va a Boyacá y se come la arepa de cuajada sola, o la arepa paisa que le ponen como quesito, pero, ¿sabes? Como que la santanderiana, o sea, como que hay muchos tipos de arepa, pero la arepa es la protagonista. En Venezuela, lo que yo siento es que el protagonista es el relleno. Es como la misma arepa, aunque hay algunas variedades. En los Andes haces una arepa de trigo como muy bonita, la arepa de la zona oriental es como más delgada, y pues tiene como otras características, pero en general el protagonista es el relleno. Y eso hace que haya una diferencia importante entre las dos arepas. La arepa colombiana se come ella es solita, y la nuestra se trata de lo que le metes adentro. Te voy a dar la razón. Estamos en este momento en Venezuela Bistró, un restaurante en la calle 95 en la ciudad de Bogotá, y resulta que uno repasa esta carta y hay más de 25 tipos de arepas dependiendo del relleno. Es una cosa de una variedad impresionante y ustedes pues por supuesto la están viendo en este momento. Bueno, y hablemos de los paladares, porque tú has tenido negocios gastronómicos en Colombia y has percibido cómo funciona la cultura, el paladar del colombiano, el paladar del venezolano. ¿Cómo los compararías? ¿Mayor exigencia, menor exigencia? ¿Sectores que están fortaleciéndose en un lado, debilitándose en el otro? La gastronomía colombiana se ha desarrollado mucho en los últimos 10 o 12 años. Y creo que tuvo que ver con esas migraciones forzadas que tuvieron ustedes en los años 80, esta gente que salió y luego regresó y vino pues como con nuevas ideas y a cambiar un poco como la cocina colombiana y a revolucionarla. La cocina es algo vivo, ¿no? Siempre se está moviendo, siempre está cambiando. Creo que es una percepción. Creo que el venezolano es un poco más exigente en la mesa porque también tuvimos una migración previa muy amplia y, o sea, es difícil, pero uno creció comiendo sabores del mundo entero y no sabía ni siquiera que eso era algo normal, ¿no? O sea, mis vecinos eran libaneses, mi mejor amiga era palestina, mi madrina también era libanesa, mi mamá es de origen español, mi papá es andaluz, mi madrina era gallega, mi mejor amiga en el colegio era italiana. Entonces, mis vecinos eran húngaros, entonces había como una cosa natural de que tú ibas al cumpleaños de alguien chiquito y era la comida del país. Entonces uno creció con una cosa, una relación distinta, digamos, que ni siquiera sabíamos que era especial, era como el día a día. Entonces yo creo que eso hizo que un poco el venezolano fuera un poquito más exigente, pero el colombiano en los últimos años ha tenido un desarrollo tan importante en la gastronomía que también está llegando como a ese lugar. Yo creo que cada vez el colombiano es más exigente, cada vez entiende más de sabores del mundo.
Toda esta gente que ha salido y ha regresado le ha aportado un montón a la cultura gastronómica colombiana, entonces creo que es una cosa que se está como equiparando. Son las diferencias de las dos culturas gastronómicas, la de Venezuela y la de Colombia, que entre otras se encuentran en el Arepa Fest, que vamos a tener hasta el 25 de septiembre en las ciudades de Bogotá y la ciudad de Cali. Y para entender estos matices, estas diferencias, esta riqueza que nos une cada vez más, hemos tenido con nosotros a María Luisa Flores, actriz, modelo y sobre todo chef y un ser humano espléndido. Muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Qué gusto. Gracias por recibirme. En Colombia hay mucha gente que no sabe cómo sobrevivir porque la inflación al 10, casi al 11% se va comiendo todos los ingresos. ¿Cómo será vivir en Argentina con casi 80% de inflación, Pipe? Pues parece una proeza, pero seguramente Karen tiene alguna respuesta, ¿no? Bueno, Karen nos tiene respuestas para eso y para muchas otras cosas. Karen, ¿cómo es tu nota? Pues desde Córdoba, Argentina, conversamos con algunos locales y también con una persona experta en el tema para que nos explique cómo se vive este fenómeno hiperinflacionario, pero sobre todo, cómo es que lo sienten los ciudadanos de a pie. Muy bien, vivir con 80% de inflación, ¿cómo se hace? La nota de Karen. Uno de los principales problemas que aqueja a la economía argentina es que se registró durante los últimos días la inflación interanual más alta de los últimos 20 años, que ha dejado asombrado a todos los locales, dado que esta cifra se posiciona en el 78.5%. Y de hecho, algunos de las personas con las que conversamos nos dicen que es inminente que llegue este año al 100%. Y esto lo siente el bolsillo de los argentinos, que ven cada vez más perder el valor de su dinero y con ello su capacidad adquisitiva. Porque aunque un trabajador siga ganando lo mismo, logra comprar cada vez menos con su dinero. Y en temas de ahorro, para quienes viven la inflación, se vuelve todo un reto. Se ahorra, pero no en pesos. Digamos, la moneda argentina perdió el sentido que tiene la moneda, que es ser o sea, darle valor a bienes. Al no tener un valor, no cumple esa función el dinero, pero bueno, el dólar o otras monedas extranjeras lo siguen cumpliendo. Todos los días, por ejemplo, acá en la Argentina, dependiendo del valor del dólar, va a depender del valor de la economía. Dentro de la dificultad económica, los argentinos optan por ahorrar en dólares. Sin embargo, esta economía tiene una particularidad, y es que no hay solamente un tipo de dólar, sino varios. Entre estos se encuentra el más popular entre las personas, el dólar blue, que actúa como un dólar paralelo e informal, y que es el que más rinde en peso argentino. Un dólar blue equivale a 287 pesos argentinos aproximadamente. Por su parte, el dólar que se maneja de manera oficial genera descontento en la población. Es el utilizado por los bancos y el gobierno, pero que el cambio representa incluso hasta el 40% menos de su valor. Un dólar en tarifa oficial equivale a tan solo 151 pesos argentinos. Pero aparte de esos dos, la economía argentina utiliza el dólar contado, el dólar tarjeta, el dólar ahorro, el dólar mayorista, entre otros. De hecho, algunos argentinos descargan aplicaciones para ver cómo está cotizando cada uno de estos tipos de dólar. El dólar oficial es una ficción, que nadie accede al dólar por ese precio. El dólar blue es un dólar real, significa cuál es el valor real del dólar en el mercado, lo que paga el mercado por dólar, que es 2.70. Así que bueno, esos son los dos dólares más conocidos, pero entre eso hay como 5 o 6 tipos de cambio más. Bueno, cosas que solo pasan en la Argentina. Para intentar resolver la problemática, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el programa que está implementando el gobierno para construir reservas internacionales y así estabilizar las condiciones macroeconómicas del país. Como resultado, se desembolsará en los próximos meses un préstamo equivalente a 900 millones de dólares, que se sumará a otros 1.100 millones de dólares que ya se habían aprobado al inicio de este año. Es innegable que la inflación afecta directamente a cada ciudadano en sus finanzas personales, pues se disminuye la generación de empleo y dificulta también el crecimiento económico del país, afectando de esta manera, por supuesto, a los diferentes mercados, también el ahorro y la inversión, entre otros aspectos importantes. Yo soy independiente y mi honorario no se aumenta a valor del dólar, sino es de acuerdo a lo que nos colegia el colegio de psicopedagogos de cada provincia, y la sesión va a variar. Una lástima, como argentino me entristece mucho, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. Espero que la situación mejore.
Bueno, y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas de reflexión. Pipe, ¿conviene o no conviene pasar los carros a gas en lugar de gasolina? Por el momento, muy económico, pero hay que esperar, no se sabe bien. Mientras se da la transición de la política energética del gobierno, más vale tomar las cosas con cautela. Pero aparte de eso, más vale tomar las cosas con cautela cuando uno tiene una inflación del 11% como la tenemos nosotros, porque vivir con inflaciones del 80% es muy difícil, como nos enseñó Karen. Y ustedes, no se olviden que aquí estaremos haciéndoles seguimiento a toda la discusión sobre pensiones y todos los temas que afectan su bolsillo la próxima semana, una vez más en Impacto Económico, aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.